Hay muy poca gente que sabe de la existencia de esta parte de la audición o de esa parte del procesamiento de la señal acústica, donde pues principalmente vamos a ver pacientes que en los estudios de audición convencionales salen normales, o sea, o no tienen alteraciones evidenciadas por estos estudios, y sin embargo son pacientes que en la gran mayoría de las ocasiones se están quejando o su principal molestia es la discriminación. El sí oigo el ruido, sí oigo que dicen algo, sí oigo que me hablan, pero no entiendo lo que me están diciendo. Y conforme la señal, en este caso la palabra, va teniendo alguna dificultad o va siendo más compleja, el entendimiento generalmente va siendo peor. Porque las señales acústicas, pues no son señales puras o no son señales únicas, sino que se van entremezclando a lo largo del aire, que es el medio de transporte, llegan al oído, se percibe, pero ahí empieza el procesamiento de la señal. Entonces tenemos toda una vía auditiva, todo algo que nos va a estar ayudando a lo largo de todo ese recorrido para que se vaya procesando, se vaya revisando y vaya trabajando este sonido que se percibió en un momento para que al final el cerebro sea capaz de entender el mensaje que está llegando. Así es. Oye, y ahorita aprovechando que acabas de hacer mención de dos términos que me parecen muy relevantes, ¿no? De primero, vía auditiva. Para el gran público que esperemos pueda ver este video, ¿cómo le podemos explicar o me harías favor de explicarle en términos muy generales, muy sencillos, cómo es que recibimos la audición y que no es solamente por un oído, sino que es por los dos? Cuando recibimos el sonido, lo primero que hace la onda sonora o el sonido es que va a ser captado, va a ser atrapado por el pabellón auricular, que es el oído externo. Entonces, esto va a permitir que a la hora que el sonido llega y choca con el pabellón, es la forma que tiene, lo va a dirigir por el conducto para que al final llegue al tímpano, que sería la última parte que nosotros podemos revisar en una exploración física, que es lo que usamos, que lo que hacemos cuando revisamos con un otoscopio, con un microscopio, lo que estamos viendo es esta parte del oído externo hasta el tímpano. Después del tímpano hay una serie de estructuras o serie de partes del oído que van a ir conduciendo este sonido para que pueda llegar finalmente al caracol, que es la estructura dentro del oído donde se encuentra el inicio del nervio de la audición. Una vez que el sonido ya llegó a esta zona, entonces esta señal que en un momento fue una señal que se transmitió por aire, luego es una transmisión a través de hueso, que es a través de un sólido, para al final llegar a un líquido dentro del caracol que va a hacer que se mueva de cierta forma y entonces genera una estimulación al nervio. Y de ahí ya sigue el nervio todo su trayecto por las diferentes partes del sistema nervioso hasta el cerebro. Esto sucede de manera simultánea en ambos oídos. Las diferencias que va viendo a lo largo de este trayecto es lo que nos va a permitir que se lleven a cabo las funciones auditivas centrales. Oye, ¿y cómo podríamos ejemplificarle desde otro sentido o desde otra entrada de algún estímulo al cerebro a los familiares? No sé, ¿cómo podríamos explicarlo a partir, no sé, de sentir? O tal vez. La, de todas las sensaciones o de todos los órganos sensoriales, la audición es el único que durante los relevos, que son las diferentes zonas que va llegando una neurona y se conecta con otra que recibió el estímulo, es la única que va haciendo un preprocesamiento, va filtrando y va analizando la señal. Eso hace que la vía como tal sea la vía más compleja de analizar, a diferencia de la vía visual o la vía somatosensorial, que en este caso es la de la sensación o la percepción táctil. Eso, aunque el estímulo, el principio es el mismo, hay una presión mecánica o hay un efecto mecánico, ya sea luminoso en la vía visual o por presión en la vía táctil, que va a estimular a una neurona y esa neurona va a seguir pasando la información de neurona en neurona, pero sin un procesamiento.
simplemente va guiando y va llevando la dirección de este estímulo, a diferencia de la vía auditiva, donde cada vez que dos neuronas se juntan y hacen un relevo, le pasan la información una a otra, se genera un procesamiento o una modificación a ese sonido que se percibió en un instante. No sé si me dio Sí, aclaré. sí, perdón, es que se está atorando un poco aquí la internet. Y creo que esto que dices, Memo, es muy importante, ¿no? Casi todo el mundo tenemos como la idea en general de que el ser humano es más visual que auditivo. ¿Estarías de acuerdo con esto? El, no es que sea más visual que auditivo o más auditivo que visual, sino que tiende a ser más llamativo o tiende a ser más impactante el hecho de no ver en cierta zona de lo que estamos acostumbrados a ver y rápidamente queremos investigar, queremos evaluar. ¿Por qué? Porque el otro ojo no es capaz de hacer una compensación a esa zona que no se está viendo. A diferencia del oído, donde con un oído funcional al 100%, yo puedo llegar a tener bastante compensación siempre y cuando yo no me meta o no me involucre en situaciones que se conocen como de escucha complicada o de escucha adversa, que ahí es en donde ya entra se ve o entra en juego esta diferencia que va viendo a lo largo de esta vía auditiva de cómo funciona y cómo se compara el sonido que ingresó por una aferencia, ya sea a la derecha o a la izquierda, contra la comparación que se tiene en el otro para poder subsanar estas dificultades en los ambientes de escucha adversa. Esto que mencionas es muy relevante, ¿no? Porque lamentablemente todavía mucha gente dice que con un solo aparato o con un solo oído puedes compensar la audición, ¿no? Creo que esto es un gran error, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Sí, pues, porque vamos a lo mismo. Vamos a lograr que cuando solamente se coloca un auxiliar, estamos empleando una aferencia normal o una aferencia habilitada o una aferencia rehabilitada, vamos a poder escuchar, pero vamos a tener ciertas limitaciones o vamos a tener dificultades una vez más cuando entramos a estos ambientes de escucha adversa, donde el principal ambiente de escucha adversa es cuando tenemos un ruido de fondo. Ese simple hecho de tener un ruido de fondo, que es lo que tenemos en la mayoría de las ocasiones, prácticamente en todas las situaciones habituales, tenemos ruido de fondo, no tenemos una señal clara y directa. Y entonces esta vía auditiva lo que tiene que hacer es comparar lo que está ingresando por un oído y comparar contra lo que ingresó por el otro para que el paciente pueda ser capaz de localizar el sonido, de discriminar, para que sea capaz de entender lo que está pasando a su alrededor, poder identificar un sonido, poder ver qué viene, qué no viene, viene de un lado, viene del otro. Entonces, esas dificultades, si solamente tenemos habilitada una aferencia, no las vamos a poder subsanar. Necesitamos forzosamente ambas aferencias para estas situaciones. Aquí cuando dice el doctor Guillermo aferencia, nos referimos como a estas vías de entrada. Así en medicina se le llama aferencia a todo lo que entra hacia el cerebro. Eso es importante para el gran público. Fíjate que esto que mencionas es muy relevante. Yo la verdad es que cuando platico con los pacientes que me dicen, ay doctor, le vamos a poner un solo aparato, ¿no? Yo les explico que esto que mencionabas, ¿no? Si nosotros nos paramos en la banqueta con los ojos cerrados, y tenemos la experiencia previa, podemos ser capaces de, tan solo con los oídos, saber si un carro va o viene, ¿no? O si ese sonido tiene cierta distancia, ¿no? ¿A qué distancia está? O si hay varios sonidos, ¿cuál es el que está más cerca? ¿Cuál es el que está mediano? ¿Cuál es el que está más lejos? ¿No? Si el carro está acelerando, frenando, si es un carro grande, si es un carro pequeño, si es... O sea, muchos rasgos que a veces no nos damos cuenta en lo cotidiano que procesa nuestro cerebro. Entonces, de ahí es como muy relevante
que este procesamiento, o tener claro de que la audición es un asunto neurológico, ¿no? Así es, o sea, como todo asunto neurológico, puede tener alteraciones que impactan o que se derivan de un problema en la periferia o fuera o lejos del cerebro, o pueden ser problemas que se originan ya en el funcionamiento central o en el funcionamiento dentro del sistema nervioso. Generalmente alteraciones que van en el cerebro o en estructuras que están un poco más abajo del cerebro. Así es. Oye, ¿y cuáles serían como los grupos de edad que más llegan a tener estas alteraciones? Se ha visto en diversos estudios, la mayoría de los estudios que se han hecho sobre procesamiento auditivo son americanos o europeos. Y en la gran mayoría de los estudios se ha visto que en la mayoría de los pacientes que no presentan una alteración auditiva evidenciada por un estudio convencional, como podría ser una audiometría, es decir, aparentemente tienen una audición, se le conoce como audición periférica normal, pero presentan estas dificultades, la mayoría de los pacientes van a ser pacientes escolares entre, generalmente entre los 7, 12 años son los picos máximos, y luego hay un rebrote que tiene que ver con el envejecimiento, porque todas las funciones cerebrales, todas las funciones neurológicas tienden a disminuir con la edad. Entonces, o hay otro pico importante por arriba de los 60 años. Ok, ok. ¿Y hay algunos factores en este grupo de edad de adultos mayores de 60 años que aceleren o que puedan provocar la presentación de esta situación? Sí, la mayoría de las cuestiones que van a afectar o van, son los mismos factores de riesgo que prácticamente tiene cualquier enfermedad que tenga un origen neurológico. La mayoría de las ocasiones van a ser alteraciones vasculares, desde una hipertensión arterial que haya estado descontrolada, descompensada, alteraciones metabólicas, porque lo que va a suceder en la mayoría de las ocasiones es que se generan ciertos microinfartos en el cerebro y en las diferentes estructuras. Dependiendo qué zona y qué estructura es la que empieza a sufrir por estas alteraciones vasculares o metabólicas, vamos entonces a poder presentar estas alteraciones. Ok. Y en el caso de los niños, ¿hay alguna etiología así que se sepa? Por ejemplo, no sé, pensemos en papás que acaban de tener a su bebé. ¿Qué factores podrían o deberían de estar atentos como para esta situación? Serían los mismos factores de riesgo que se tienen conocidos y contemplados para una pérdida auditiva, que sería prematurez, estancias en unidades de cuidados intensivos, aumentos bruscos y drásticos de la bilirrubina al momento del nacimiento, infecciones congénitas, sobre todo virales. Todas son las mismas afectaciones que puedan desarrollar tanto una pérdida auditiva como otros trastornos de la vía auditiva, incluido el trastorno de procesamiento auditivo central, que por la complejidad de la evaluación requerimos también de que el paciente tenga cierto grado de madurez neuronal. O sea, necesitamos que su sistema nervioso ya tenga cierto nivel de madurez para que podamos evidenciar estas fallas con las diferentes pruebas y métodos que hay para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿a qué edad podríamos empezar a hacer una evaluación de un niño por alteraciones de procesamiento o por sospecha de alteraciones en procesamiento central auditivo? En México se tiene el estudio de validación o de revisión diagnóstica con la edad más temprana, que es a los 5 años. Okay. A partir de los 5 años, con los protocolos que se han hecho en México, se puede evaluar a los pacientes. En la mayoría de los países de primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, comienzan a tener sospecha de estas alteraciones alrededor de los 7 años. Ok. Oye, me- ¿qué pruebas o cómo se evalúa un niño de 5 años, un niño preescolar, ¿no? Para este tipo? ¿Qué pruebas se le realizan?
La evaluación es exactamente la misma sin importar la edad. Siempre vamos a necesitar forzosamente la evaluación audiológica habitual, que incluye el estudio mediante una audiometría, unas pruebas verbales, que es la logoaudiometría, una timpanometría para evidenciar la función del oído medio, el reflejo estapedial para ver la primer porción del nervio auditivo, para ver cómo se encuentra. Y el siguiente estudio con el que brincaríamos sería basándonos en cómo funciona un estudio de pruebas verbales, pasándole pruebas al paciente. Se usa una batería que se denomina en español como batería psicoacústica. Lo que vamos a hacer es que son pruebas basadas en palabras, donde a las palabras les vamos a modificar la forma en la que se perciben o se escuchan. Vamos a hacer que solamente se escuchen las partes graves de cada letra, o vamos a hacer que solo se escuchen las partes agudas de cada letra, o vamos a hacer que la prueba sea más rápida, en vez de que se diga una palabra en un segundo, se diga en medio segundo la palabra. Entonces aumenta la velocidad y estamos aumentando estamos modificando cómo ingresa o qué estímulo es el que ingresa. Y el cerebro debe ser capaz de, con esta información sesgada o dividida o incompleta, poder completarla. Si lo logra completar, quiere decir que el procesamiento auditivo central es el adecuado y no está teniendo ninguna dificultad. Si no lo logra completar, va a depender en qué porcentaje está fallando, y de acuerdo a la edad, el porcentaje de aciertos esperados para decir que presenta o no presenta una alteración en la prueba es lo que va a estar variando. Las pruebas son exactamente las mismas, lo que cambia es el porcentaje de aciertos que tú vas a tener de acuerdo a la edad. Y supongo que se toman en cuenta algunas situaciones o peculiaridades del paciente, ¿no? Por ejemplo, tal vez su nivel de escolaridad, su entorno, ¿no? No sé, exposición a ambientes sonoros ricos, no sé. O sea, para poder ver esto también tenemos que contemplar lo mismo que evaluamos nosotros cuando vemos problemas del lenguaje. Tenemos que estar completamente seguros que la capacidad cognitiva del paciente es adecuada, porque el hecho de tener una capacidad cognitiva deficiente, ya eso justifica o me explica la alteración de un procesamiento auditivo. El tratamiento va a ser distinto, aunque en papel o en números pueda ser el mismo resultado. Otra cosa es que el paciente que tenga una alteración al momento del lenguaje, una alteración lingüística, y eso imposibilite que logre hacer una articulación de una palabra, tengo que hacer la diferenciación si los cambios o las modificaciones que está haciendo de esas palabras son de origen acústico o de origen articulatorio, para que yo pueda determinar si tenemos o está influyendo el procesamiento auditivo en su dificultad del lenguaje, o si la dificultad o el trastorno del lenguaje está generando una dificultad para el procesamiento auditivo. Ok. En nuestro país, ¿cuánto tiempo se tiene que se está realizando bueno, ya se está tomando más o visibilizando más esta situación? En el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, ya se tiene un laboratorio de procesamiento auditivo central desde 1990. Como tal, la especialidad o el curso de alta especialidad en México empezó 5 años después de que se funda o que se inicia el trabajo. Empezó como un trabajo de investigación en el instituto, y ahorita actualmente yo diría que en los últimos 5 años es cuando ha aumentado considerablemente la sensibilización de estos trastornos, incluso para los especialistas en formación durante la residencia y demás.
es una de las partes de la especialidad que estaban más olvidadas. Oye, y aquí, ya, ahora sí como una plática de café, ¿por qué decidiste estudiar esta subespecialidad? Porque de esta parte de, digamos, de la parte de comunicación humana, o de, como se llamaba antes la especialidad, la parte que más me gusta a mí es el lenguaje. Y en el lenguaje, justo el procesamiento auditivo central es dónde termina la acústica y dónde termina la audición y dónde empieza el lenguaje a nivel funcional en el cerebro. Entonces, por eso fue que yo opté por este curso de alta, por el curso de alta especialidad. Y fíjate, es bien interesante porque justo eh, lo que platicamos hace algunas semanas, eh, muchas veces el niño con retraso de lenguaje realmente falta como detallarle, ¿no? Como es puntualizar a veces, y digo a veces, porque a veces hay diagnósticos como muy puntuales, ¿no? ¿Dónde está la alteración? Afortunadamente creo que ahora ya se han desarrollado mucho más estudios sobre neurolingüística, sobre el lenguaje como tal. Sin embargo, quedaba, como dices, flojito un poco ese eslabón de dónde se termina la audición y dónde empieza el lenguaje. Y creo que en el niño que está en este proceso de adquisición y de consolidación de sus habilidades lingüísticas verbales, ahí es donde puede estar el punto muy flojo. Sí, o sea, yo he visto los pacientes, el diagnóstico y se empieza el tratamiento que a final de cuentas va a ser una terapia. Vamos a necesitar una terapia, pero va a ser una terapia específica basándonos en el resultado de las pruebas y en las dificultades que está presentando el paciente. Una vez que tratamos esa parte y ya vamos viendo y vamos generando las herramientas para darle fortalezas y mejorar estas situaciones donde está siendo deficiente el desempeño, los pacientes parece como si quitaras el tope o como si quitaras o les abrieras la puerta y el resto del desarrollo de toda el área de comunicación que tiene que ver con el lenguaje verbal, incluso el lectoescrito, avanza de una manera impresionante. Oye, y hablando de esto, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento nos vamos a depender prácticamente al 100% del resultado de esta valoración de prueba psicoacústica para poder ver dentro de estos diferentes tipos de señales acústicas que el paciente le fuimos presentando, dónde presentó la mayor dificultad y requerimos una terapia donde en la terapia va encaminada a, por un lado, eficientizar el proceso por el cual el paciente percibe el sonido. Entonces, estamos viendo desde lo más básico, que sería la percepción del sonido y estar ubicando y trabajando en esas situaciones y vamos a echar mano de mecanismos más complicados por el funcionamiento neurológico, como podría ser la atención y la memoria. Entonces, por un lado vamos a ayudar con un reentrenamiento de esta vía auditiva o una rehabilitación de esta vía auditiva que no estaba teniendo un funcionamiento normal, desde lo básico hacia lo complejo. Y por otro lado, vamos a hacer una serie de ejercicios también para trabajar de lo complejo a lo básico, que en la literatura se llaman mecanismos top-down, que van de arriba hacia abajo, de lo complejo a lo sencillo, o bottom-up, que van de abajo hacia arriba, o de lo sencillo a lo complicado. Oye, ¿estos pacientes requieren uso de auxiliares auditivos? Un uso de auxiliar auditivo como tal en un trastorno de procesamiento auditivo central clásico puro, que no tenemos evidenciada una alteración en la percepción auditiva, no requieren de primera instancia ningún tipo de dispositivo electrónico. El primer manejo va a ser terapéutico para habilitar, sobre todo cuando tenemos pacientes pediátricos, para ayudar a que se habilite
esa vía auditiva y esas funciones auditivas que están detenidas o que no están funcionando de forma adecuada. Si el problema es porque ya tenemos pérdidas auditivas, entonces sí, el primer tratamiento es la amplificación con un auxiliar auditivo con adecuadas características, con algoritmos que nos reduzcan el ruido, que realcen la acústica del habla, que tengan micrófonos direccionales, que cambien para que puedan ser capaces de detectar los diferentes ambientes y modificarse automáticamente. Y requieren adicionalmente en los pacientes que ya tienen la pérdida auditiva, la terapia para fortalecer estas funciones auditivas que han estado olvidadas o perdidas por este desuso, por la no percepción de la señal acústica. Hay otro rubro donde hay dispositivos que son basados en micrófonos remotos con unos receptores que no van a amplificar. Simplemente lo que van a hacer es disminuir la diferencia que hay entre el ruido de fondo y lo que yo quiero que el paciente escuche. Si yo quiero que el paciente ponga mayor atención auditiva a cierto estímulo, yo voy a poder usar algún micrófono remoto con esta característica que anteriormente prácticamente en todas las casas comerciales de auxiliares auditivos tenían diferentes sistemas FM, que actualmente en algunas casas comerciales han estado cambiando el sistema FM por algún otro sistema propio de cada casa comercial, pero con el mismo principio. No vamos a amplificar el sonido, no se va a amplificar el sonido, lo único que vamos a hacer es que el sonido llegue directamente a nuestro oído o a nuestra aferencia para que sea más claro el sonido que recibe el paciente. Pero para pensar en eso, ya tuvimos que haber trabajado previamente en el proceso terapéutico rehabilitatorio, donde los resultados que estamos obteniendo no son lo suficientemente favorables y entonces podemos considerar esto como una ayuda, en especial en las situaciones adversas, cuando hay mucho ruido de fondo, que el ejemplo más claro es en la escuela en condiciones normales. Y por ejemplo, en el caso de un adulto mayor, generalmente ya traen algún dato de hipoacusia, ¿no? Que sea muy superficial. Sí, generalmente ya hay, o en algunas ocasiones no podemos considerarlo una hipoacusia como tal, porque solamente están afectadas en nuestra audiometría tonal 2 o 3 frecuencias y no tienen un descenso muy marcado. Entonces no podríamos darle el término de que ya tiene una hipoacusia o una sordera, una pérdida auditiva, pero ese descenso, aunque sea mínimo, ya está impactando. Y el tratamiento sería con un auxiliar que sí amplifique para recuperar esas zonas perdidas, pero que además sea capaz de ayudar a subsanar todo el resto de dificultades que se van presentando cuando ya no tenemos la percepción auditiva. Me ha pasado mucho que a veces los pacientes o sus familiares, justo cuando les enseñas la audiometría, ¿no? Que se evidencia, como dices, con una o dos frecuencias levemente alteradas, ¿no? Una lesión coclear muy incipiente. Y les enseñas la logo, que es la que puede estar un poquito más alterada, se quedan con la duda, ¿no? De, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Que sí le escucha, no le escucha. Creo que lo has ido explicando muy bien. Pero, ¿qué otra recomendación le harías? ¿O qué preguntas crees que serían no sé si las correctas, si el término adecuado sea las correctas, pero sí como las que mejor podrían aclarar estas dudas, ¿no? O sacar estas dudas, manifestar Hay, estas dudas? hay dos situaciones que son, digamos, antes, cuando hablamos en términos de alteración en la percepción o en la discriminación. Uno es cuando hablamos de señales degradadas, que es una señal degradada, es una señal que llegó incompleta.
o faltó la parte del sonido de los agudos de las letras, o faltaron algunos sonidos graves. O sea, la señal está llegando incompleta. El ejemplo más claro es el uso del teléfono. Cuando nosotros usamos un teléfono, el teléfono por sí solo, por la forma en la que está hecho, por la forma en la que trabaja, genera un filtro donde elimina ciertos sonidos agudos y solamente está dejando pasar graves. Entonces, una de las principales fallas o alteraciones que van teniendo los que tienen los pacientes es que no son capaces de seguir una conversación en el teléfono. Actualmente, ¿qué es lo que hacen para subsanar un poco esta dificultad? Usan el altavoz. Todo el tiempo tienen el altavoz y con el altavoz, al tener la vía de entrada las dos aferencias, no solamente uno de los dos oídos, eso hace que la señal pueda ser mejor procesada en el cerebro, pero eso no elimina la limitación sigue. Otro ejemplo claro es estando en un ambiente con ruido. El ejemplo más claro para que no se oiga drástico, porque no es el ruido de un bar, no es el ruido del antro, porque ahí está, el volumen está sobrepasando la señal. Pero, por ejemplo, si estamos en una reunión familiar, en una comida, y están hablando más de 5 personas, si el paciente es capaz de seguir la conversación con alguno de los comensales, aunque el resto esté teniendo conversaciones individuales o estén hablando entre sí, ¿logra tener la conversación o no? Entonces son dos situaciones bastante comunes o fáciles que se pueden explorar y se pueden interrogar al momento de la consulta. Muy bien. Oye, fíjate que ya tenemos algunas preguntas de la gente en Facebook. Voy a leer una de Priscila. Dice, buenas tardes Priscila. Paciente implantado, una vez trabajado en terapia auditivo verbal, ¿se puede evaluar y trabajar por terapia de procesamiento auditivo central? Sí se podría, sí se podría revisar con ciertas pruebas específicas. No se puede, no sería la misma batería, pero sí se puede revisar, sobre todo en la prueba que tiene que ver con estas señales que compiten por el oído, que compiten por ser percibidas, que son las pruebas donde hay ruido de fondo. Esa sería la prueba donde que sí podemos, que sabemos que el funcionamiento del implante coclear no va a afectar más de lo que ya está afectada o diseñada la prueba. Muy bien. Ella también nos pregunta, la doctora Janet Valenzuela, ¿cuál sería el manejo de los pacientes con Alzheimer y pérdida auditiva? Ah, está bueno. El paciente que ya tiene un deterioro cognitivo y ya tiene una demencia establecida y además tiene una pérdida auditiva, afortunadamente hay casas comerciales que tienen una gran ventaja, que tienen auxiliares auditivos que son recargables, entonces así es una cosa menos que el paciente tiene que preocuparse al momento de su aparato. Solamente lo hay que ponerlo a cargar. El tratamiento ideal es buscar que esa audición mejore y adicionalmente tendré que revisar cómo se encuentra el resto de las funciones mentales, no exclusivamente las funciones centrales auditivas, sino todas las demás funciones y una terapia específica para que nos ayude no solo con el procesamiento auditivo, sino también con el procesamiento central de todos los estímulos y todas las funciones mentales superiores. Y fíjate, ahorita como complementando esto que mencionas, estos auxiliares auditivos ya de alta tecnología que tienen conectividad directamente al celular, donde el cuidador puede estar vigilando justamente el funcionamiento de los micrófonos, ¿no? Hacerlos direccionales o hacerlos omnidireccionales, o reducir, aumentar o reducir los filtros para el ruido, ¿no? O favorecer la percepción de los algoritmos para voz, ¿no? Específicamente, o si quieren nada más trabajar con música, o que tengan el streaming, ¿no? Para la transmisión completa de, por ejemplo, este
este live que estamos haciendo en Facebook, que lo puedan ver estos pacientes, ¿no? Lo podrían hacer con estas tecnologías tan avanzadas que ya tenemos, ¿no? Por un lado. ¿Sí? Y por otro lado, creo que es muy importante esto que mencionan muchos estudios, ¿no? Cuidar al cuidador, ¿no? Que justamente estas tecnologías nos permiten pues, bajarle un poquito al estrés de que estará funcionando, no estará funcionando, se lo estará oyendo, no lo estará oyendo, etcétera, ¿no? Y mira, y aprovecho porque también Patricia Costa te manda saludos. Gracias. Atuán también te manda saludos. Ya me chiviaron al doctor, oigan. Y también la querida licenciada Gabriela Fons está mandando saludos y excelente información. Es un tema muy vasto, ¿no? También este asunto de procesamiento central auditivo. ¿Cómo, por ejemplo, si hay algunos colegas, espero que haya algunos colegas médicos que nos estén viendo también, ¿no? Espero que también esta información sea útil. Y fíjate que ahorita, antes de entrar con los colegas, me vino a la cabeza un punto que fue muy relevante y está lleno. El acúfeno, el tinnitus. ¿Cómo se aborda desde el procesamiento central auditivo? Muchas veces hacemos la valoración completa, incluimos nuestra audiometría tonal, pero muchas veces no se evalúa con todas no se evalúan las frecuencias intermedias, solamente se evalúan las octavas que ya tenemos predeterminadas o preestablecidas, y muchas veces el acúfeno es causado por descensos bruscos en alguna de estas frecuencias intermedias, que está teniendo una afección, una alteración que no sabemos por qué. Entonces, lo primero que hacemos desde el procesamiento central es la audiometría con absolutamente todas las mediciones que nos permita el audiómetro para poder obtener el umbral de todas las frecuencias. Por otro lado, vamos a incluir el umbral de disconfort o el umbral de molestia. En el umbral, porque para poder hacer la evaluación del procesamiento central, las pruebas que usamos las hacemos por arriba del umbral, es decir, las hacemos supraumbrales o supraliminares. Vamos a elevarlas 50 decibeles de lo que tengamos en nuestra frecuencia de 1000 Hz. Por eso necesitamos ver cómo se encuentra ese umbral de molestia y cómo se encuentra el umbral de audición o el umbral de percepción para poder evaluarlo. Por otro lado, el acúfeno no solamente es generado o no solamente se puede ver o se puede generar por alteraciones de la porción más periférica o más externa, que en este caso estamos evaluando que sería la cóclea. Puede estar generándose por alguna alteración a prácticamente cualquier nivel de esta vía auditiva. Hay diferentes estudios que se harían o que se deberían hacer para evaluar la vía auditiva completa. Para poder evaluar el funcionamiento de un nervio, necesitamos forzosamente hacer un estudio neurofisiológico que sería obtener un potencial. Por eso nos apoyamos de potenciales de diferente latencia, donde el estímulo va a ser auditivo, la respuesta va a ser del nervio auditivo y vamos a poder evaluar prácticamente toda la longitud del nervio. Nada más era cosa de hacer cambio y modificar para ver en qué latencia vamos a estar evaluando para poder obtener el registro de todo el nervio auditivo, desde el origen, desde el inicio, en el ganglio espiral, hasta la corteza cerebral. Oye, ¿hay algún tratamiento farmacológico que haya dado algún resultado prometedor o eficaz para tanto alteraciones de procesamiento central auditivo como para tinnitus? No se han hecho estudios como tal comparativos. En algunos países, sobre todo en Europa, se utilizan diferentes vasodilatadores u oxigenadores cerebrales como coadyuvantes, pero nunca como tratamiento único. Siempre va a estar la terapia y podemos apoyar la terapia de acuerdo a lo que encontremos en toda la valoración clínica y con todos los estudios que podamos hacer para ver
si el paciente pudiera ser candidato o pudiera beneficiarse de, aparte de la terapia, utilizar o incrementar con algún medicamento, algún fármaco. Muy bien. Te mandan saludos también, varias, la doctora. Es que como no aparecen los nombres luego bien, perfiles, pero también están mandando saludos. Lily Rush. Ajá. Gracias. Regresando a este tema del diagnóstico, ¿hay estudios de imagen que nos permitan algún tipo de apoyar de alguna forma el diagnóstico de trastorno de procesamiento central? No es que nos apoyen el diagnóstico, pero pudiera darse el caso que encontremos o logremos evidenciar mediante un estudio de imagen una alteración estructural en la forma, en la estructura del sistema nervioso que nos explique la alteración que estamos encontrando en las pruebas psicoacústicas. El ejemplo más claro es en los pacientes, sobre todo esto sucede en pacientes pediátricos, donde la alteración que estamos encontrando es una alteración en la integración, un déficit de integración, donde cuando las pruebas son binaurales y parte de la información ingresa por un oído y la otra parte por el otro, se necesita al final del recorrido de la vía auditiva, van a llegar a nuestros lóbulos temporales o van a llegar a las dos estructuras del cerebro, una de cada lado. Y necesitamos que esa información, lo que llegó al lado derecho y lo que llegó al lado izquierdo, se junten. Y la estructura que lo junta es el cuerpo calloso. En los pacientes pediátricos, en la mayoría de las ocasiones, cuando tenemos una franca alteración en este tipo de pruebas, en algunos se logra evidenciar que cuentan con malformaciones del cuerpo calloso, que no habían dado ningún otro síntoma, no habían dado nada, ninguna otra situación, hasta que no se evaluó el procesamiento auditivo. Entonces, se encuentra esta alteración en la prueba psicoacústica o en la prueba auditiva, y como complemento solicitamos la resonancia magnética y nos encontramos con que tenemos esa alteración que nos explica la dificultad que está presentando. El tratamiento sigue siendo el mismo. Vamos a apoyarnos de las estructuras que están bien formadas y de las funciones que están adecuadas para poder subsanar esta dificultad. Muy bien. Oye, y ahora un punto que creo que es el que más le puede dejar incertidumbres al paciente. ¿Se puede rehabilitar? ¿Se puede curar? En la mayoría de las ocasiones, cuando no tenemos nada que nos esté evidenciando esta dificultad, no tengamos una alteración estructural, no tengamos una malformación, todo se encuentra bien y el único problema es funcional, con la terapia y siguiendo las indicaciones, generalmente el paciente que solo tiene un trastorno de procesamiento auditivo central, de los trastornos de la comunicación, es de los que la terapia requiere un menor tiempo. Sin embargo, puede estar asociado a otros trastornos de la comunicación, incluso a otros trastornos neurológicos, y eso puede hacer que el tratamiento se prolongue. ¿Cuánto tiempo? El tiempo mínimo para poder evaluar cambios o modificaciones en el tratamiento sería 3 meses. El tiempo mínimo para poder hacer evaluaciones y poder hacer revaloraciones para poder evidenciar cambios en el desempeño del paciente. No hay un tiempo máximo, eso va a depender, uno, de cada paciente y dos, de qué tanto, no solo el paciente, sino la familia, sobre todo cuando hablamos de pacientes pediátricos, estemos siguiendo las recomendaciones y estemos apoyando, porque la terapia no es únicamente los 40 minutos o los 50 minutos que voy una o dos veces por semana a estar enfrente del terapeuta o estar frente de alguien
con las ciertas actividades, sino que yo me tengo que acostumbrar y yo tengo que hacer que esas actividades se vayan incorporando en la vida diaria para que realmente logremos superar y logremos mejorar el rendimiento auditivo del paciente. ¿Y puede haber recaídas o complicaciones de esto? Como tal, una recaída no. Lo que puede suceder es que durante la etapa adulta tenga alguna alteración que ya modifique la estructura, que lo más común es un infarto o una alteración vascular. Durante la infancia recibió la terapia y durante la etapa adulta presenta síntomas similares, pudiera tener todo exactamente igual, pero ya tenemos una causa orgánica que lo está alterando, que lo está evidenciando. Entonces, no es que sea una recaída, pero la clínica y la presentación pudiera ser la misma. Muy bien. Pues no sé si quieras agregar algo más, Guillermo. También te mandan a felicitar Magdalena Márquez en Facebook, nos está siguiendo, gracias. No sé si algo a manera de conclusión. Pues ya, no, pues, con esto tratamos de ver que el audiólogo hace más o ve más que las orejas y las audiometrías. Entonces, Y en este sentido creo que es muy relevante pues la gente que pueda ver este video. La audiología es una disciplina que ha tenido un desarrollo muy significativo en los últimos 20 años. Eh, yo me siento afortunado de haber egresado de la especialidad en un momento de transición muy relevante con el aspecto tecnológico. Ya parece que íbamos a estar haciendo Facebook Live hace 20 años, ¿no? O sea, una cosa muy peculiar. Pero justo gracias a este gran flujo de información que actualmente se tiene, una de las, yo creo que la medicina se ha visto muy beneficiada por esto, y la audiología particularmente, ¿no? Como una disciplina del área de la rehabilitación, se está viendo como muy beneficiada por todos estos desarrollos tecnológicos. Ahorita iba a preguntar algo acerca de la neuropatía provocada por COVID y eso, pero la verdad es que aún hay estudios como muy recientes, muy cuestionables algunos, ¿no? Todavía existen muchas dudas, pero no me queda la menor duda que vamos a tener ya este próximo año ya empezamos a ver pacientes con alteraciones auditivas, no solamente de hipoacusia, sino de alteraciones de tipo neuropático o secundarias a COVID, ¿no? Basándonos un poco más a otras áreas de la especialidad, también algunas alteraciones del lenguaje, muchas alteraciones de habla, muchas alteraciones de voz, muchas alteraciones de deglución por esta alteración tan tremenda que está dando este virus a nivel del aparato fonoarticulado, porque a fin de cuentas es como su target, ¿no? Ya habrá oportunidad de abordar este tema un poquito más adelante, ¿no? Pues bueno, Memo, si no tienes nada que agregar. no, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a la gente que nos esté viendo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda después de ver este video, nos pueden mandar un mensaje por la página de Facebook, que estoy bien. Que bueno, le haremos llegar al doctor Guillermo para su información y nosotros nos pondremos en contacto. Les agradecemos que estén con nosotros. Estaremos haciendo otros live prontamente sobre otros temas que abordamos en Clínicas Audiológicas. Hoy bien. Y pues bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias, doctor Guillermo Buenrostro. Saludos hasta Zapopan, desde acá, del ventoso puerto de Veracruz, que hay en Poco Norte. Bueno, muchas gracias. Gracias, que tengas buena noche y que tengan buena noche todos. Igualmente.